tenernos acá. Un honor contar con esta, yo ya le digo escritora con nombre de diosa, porque este nombre de Dios, Daily Grace, es un nombre de diosa. Y te felicito. Y Buenísimo. muchas gracias a tu editor por hacernos conocerte y estamos ansiosos de escucharte. Hoy es el día del actor, de la actriz también. Así Y que ella también es actriz. por eso este escenario es tuyo hoy y estamos encantados de tenerte acá en este programa de Libros Vivos. Muchísimas gracias, Cristina. Para mí es realmente un honor poder compartir en este lugar lleno de la magia de los libros, lugar donde se siembra el conocimiento y se expande y crece hacia todos. Y bueno, como dijiste, hoy es el Día del Actor, así que le vamos a dedicar toda esta jornada también a los actores que también hacen arte. Ellos son los que llevan la palabra eh, a la encarnación más viva. Así que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y de poder abrir el mensaje de mi literatura, una literatura emergente, poderosa. Esperé casi 10 años para esta ópera prima y está trabajada y cuidada en cada mínimo detalle justamente para honrar al lector y para que su mensaje realmente sea eh, bien recibido y entendido por estas nuevas generaciones y bueno, también por las antiguas generaciones que de a poco están abriéndose también a la información del universo. Bueno, nosotros no te vamos a interrumpir, solamente vas a contarnos lo que quieras contarnos y al terminar tenés hasta las 12 para poder expresarme. Expresar lo que quieras, lo que sientas sobre todo. Bueno, como les dije, esta es mi ópera prima, es Esqueleto de Tinta. Es un libro poemario y yo diría que es mucho más que eso porque en medio de esas lecturas, ¿verdad? Que son ya más inferenciales, simbólicas, se ven muchos mensajes incluso que están ocultos y cifrados. A los poetas nos encanta codificar. Yo definiría incluso la poesía como el arte de estar codificando, ocultando de repente los mensajes. Esto ya lo hacían otros artistas también en la época renacentista, cuando no se podía hablar mucho, porque acuérdense que ellos venían de la época medieval, el oscurantismo, entonces la manera como iban cifrando los mensajes era a través del arte. De ahí que casi todo lo que está, por ejemplo, pintado de la época renacentista tiene una doble lectura y se centra más que nada en esa visión más humanista, en la visión del hombre. Y bueno, un poco a la manera de eso también creo que mi poesía tiene un gran componente simbólico. Eh, bueno, vamos a empezar hablando del título, Esqueleto de Tinta. Este título inicialmente vino de la titulación de uno de los poemas que también se llama Esqueleto de Tinta y después me resonó para el título. ¿Por qué me resonó para el título? Porque los huesos en concreto y el esqueleto, primero hay que decir que es la estructura del cuerpo que más tarda en descomponerse una vez que transmigra, vamos a decir, debido a la materia en sí, en sus mínimos componentes son protones, electrones y neutrones. Por lo tanto, se puede decir que son cargas eléctricas de energía. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que en el fondo todo lo que existe como materia es energía, pero de densidad, de mucha densidad. Cuando la energía se empieza a iluminar y vibra en una frecuencia mucho más rápida, prácticamente es luz, ¿verdad? Eso también ya lo probaba Newton, ¿verdad? Cuando trabajó con los colores, todos los colores en el disco, al girar se forman un solo espectro que es el blanco. Entonces, bueno, el hueso tiene esa peculiaridad de que es
una estructura cristalina. Los cristales se sabe por geología y por física que son los materiales más piezoeléctricos probablemente de la Tierra, o sea, pueden refractar muchísima energía los cristales y básicamente se debe a que van formando caras, entonces todos los rayos energéticos se refractan y eso hace que haya muchísima energía en el cristal. Y el hueso es prácticamente el que provoca primero una gran energización del cuerpo todo el tiempo y por otro lado también guarda la información. Se cree, los antiguos, los místicos decían que los cristales tienen tanta energía que son capaces de albergar información. Y eso es lo que vemos justamente en un pendrive o en algún tipo de circuito, que si lo ponemos hay memoria dentro del pendrive porque hay energía dentro de los paneles de repente de níquel, de cobalto, de cobre, ahí hay información. Quiere decir que en los cristales mismos hay información del universo dentro nuestro. Dentro de nosotros tenemos todo ese bagaje. Entonces, esqueleto, claro, esqueleto viene de eso, viene de la cristalización de la energía, no tanto por el lado de la muerte como se interpretaría, no, en realidad es la vida misma, porque si hay información latente es porque nuestra memoria se va a seguir perpetuando, ¿verdad? Se perpetúa o en el universo mismo o a la memoria que le pasamos a nuestros hijos, nuestros nietos, de generación en generación, esa información sigue viajando. Es como un gran rush neuronal que nunca se pierde. Bueno, y tinta porque quizás esa memoria está volcada en los versos, está volcada en lo que se escribe y en lo que voy trayendo de esa liberación de información desde la cristalización. Bueno, a partir de ahí sí hay una especie de viaje iniciático, vamos a decir, muy a la manera dantesca, pero no así como lo provocó Dante o lo cuenta Dante en su obra, sino que más bien hay como partes, ¿verdad? Partes en las que llega esa información. En la primera parte, casi todos los poemas conectan mucho con el mundo interior. Y ahí es donde se puede ver, por ejemplo, una poesía más confesional, más intimista, más de sufrir el mundo, los avatares existenciales. En esa primera parte también se ve mi yo mujer, ¿verdad? Que muchas veces también está en el ostracismo o quizás las tablas ideológicas que quizás yo misma voy rompiendo, ¿verdad? Porque yo me considero hoy por hoy una mujer de una mentalidad muy liberada. Pero, digamos, todo eso también fue sangre, sudor y lágrimas, porque uno cuando crece culturalmente en una familia, en una sociedad, también está atada a muchas ideas y fundamentalismos que ya vienen con nosotros, ¿verdad? Y poco a poco vamos despertando a la luz del conocimiento. Bueno, les leo un poema de esa etapa para que vayan entendiendo un poco. Y yo te puedo pedir un deseo. De Sí. que es el día del actor. ¿Puedes leer la actriz 174? Claro que sí. Sí, Es el sí, día sí. de los autores. El actor y la actriz. Bueno. La actriz. Ella era una frecuencia que destilaba sonidos líquidos. Rompió la cuarta pared. Una subterránea emanación que invoca el oscuro sacrilegio de las palabras. Una ráfaga de existencia antes dada por imperfecta, pero ahora levitante en el exorcismo de los dramas. Ella tan indomable en el ritual onírico donde se desquicia el alma, donde se pervierte el tiempo en sus místicas ironías. Vestida de cachemir y el plumaje del fénix, tejidos desde donde se liberan
sus bestiales espectros, sombras del pasado que en el presente nacen, eternamente desprendida, rastro desnudo de la pasión que sangra su servilismo y que es migraña, doliente de la dulzura. Olimpo de la noche es su rol en el más brumoso ilusionismo, evocación inofensiva y a la vez calamitosa entre las dilapidadas hazañas, consorte del teatro, piel que es umbroso duende, feudo adictivo de las palabras que lánguidamente se desangran entre giros escabrosos que resurgen del pasado para morir sobre el estrado al ser carnalmente atadas. Bueno, gracias. Bueno, como ven acá en estos poemas se ve realmente o se contempla la vida casi como un drama en el cual vamos viviendo varios roles, ráfagas de existencia, muchas veces imperfecta, ¿verdad? Y donde prácticamente desquiciamos el alma porque estamos vibrando entre tanta polaridad, entre lo bueno, entre lo malo, entre la pasión, el servilismo, todas esas fuerzas, a veces un poco sórdidas y a veces también con sus momentos felices, dramáticos, de gran fuerza. Bueno, entonces la primera parte del libro nos habla de eso, ¿verdad? De la fragmentación, de la dualidad, de la poesía catártica, nos habla de confesiones en ese mundo de mujer un poco ansiosa de expresar, de liberar un poco sus demonios, ¿ves? Sus ángeles y sus demonios. Bueno, después el poemario va desdoblándose justamente hacia otra deriva y donde empieza lentamente a despertar en mí el halo del conocimiento. Algo que me marcó muchísimo es, por ejemplo, conocer que algunas ciencias, las ciencias esotéricas, por ejemplo, a través de la historia fueron así muy perseguidas, pero más bien mal entendidas. Muy mal entendidas, ¿verdad? Una de las ciencias, por ejemplo, es la astrología, ¿verdad? La astrología es la comprensión un poco del movimiento de los astros y de cómo su frecuencia electromagnética afecta al hombre. Imagínate la luna es 100% magnética y su movimiento arrastra las mareas, influye en las mareas, influye también en lo que sería la vida misma animal y salvaje, por eso existe la licantropía, por ejemplo, que los lobos aúllan a la luna. Y los pescadores mismos pescan en ciertas lunaciones porque saben que los peces van y copulan, por ejemplo, en ciertas lunaciones o están más, más activos. Bueno, entonces ahí lo que vemos es que realmente esta frecuencia planetaria no es algo del azar ni algo de mito nada más, sino que realmente la astrología es una de las ciencias más antiguas y por tanto debemos recuperar el conocimiento. Y de hecho los libros sagrados mismos decían que los astros iban a ser a señales a los tiempos. Por lo tanto, ya las antiguas civilizaciones conocían eso y las mujeres mismas se guiaban por las lunaciones, por ejemplo, para saber el sexo de su hijo o para quedarse embarazada o para la menstruación misma, contaban las lunas. Entonces hoy ni siquiera sabemos contar las lunas, ¿verdad? Perdimos todo ese conocimiento antiguo e incluso cayó bajo el halo de
del oscurantismo también, las ciencias esotéricas, la mística propiamente. Entonces empecé una lenta lectura de todos esos conocimientos y saberes, y yo me di cuenta que a la par que iba explorando también esas disciplinas, se iba liberando mucha información, como te dije, de esa información de universo. Yo sentía que vibraba un tipo de conocimiento que tenía que recuperar. Y bueno, y ahí es que van surgiendo otros poemas que ya son más de porte místico. Algunas memorias vienen de lo que yo misma experimentaba, por ejemplo, durante meditaciones o sueños lúcidos, de repente que tenía. Entonces venían esas escenas un poco de esas vidas, digo yo, ¿verdad? Bueno, voy a leerles algo de ese momento. En la poesía Desdoblamiento me dijiste, ¿verdad? Desdoblamiento es una antesala a la actriz. O sea, está correlacionado a eso, a salirse del personaje, a desdoblarse al otro yo, a la otra edad. El desdoblamiento está atrás, está 172. 172. Bueno, Luego 172. Sí. bueno, voy a leerles Desdoblamiento, y como dice Greco, también representa ese quiebre de la dualidad hacia lo místico, ¿verdad? Y el título Desdoblamiento refleja justamente las dos polaridades. Pero hay un misterio también en las polaridades, que no es el positivo ni el negativo, es el neutro. Los seres capaces de llegar al neutro son los seres capaces de poder entender la iluminación también. Porque la iluminación no viene de el desbalance, sino del balance, ¿verdad? Bueno, dice así: mi alma fue otro ser en su resurrección, de la laguna del espíritu, su forma irresoluta se activó, la consumió con ímpetu hereje aquel misterioso yo. Me despojé por completo y se adhirieron las manías recreando la ilusión. El cuerpo fue sustituto de esa extraña comunión. Al otro lado del abismo, los ojos pactaron la ficción y en sus mentes expectantes detonó una revolución. El conjuro dramático a fibras vitales se arraigó. Me moví en los especímenes de la acción y dadestamente ejercí la transmutación, vigoroso altruismo de la simulada apariencia, donde existe plenamente redención. Yo fui los otros, en sus sentidos vivientes, absorbiendo de la entraña la voz de la mente, aquella memoria impulsiva e insurgente, en resonancia mimética con realidades aparentes. Quise ser volátil, disuelta en el personaje, vestir con movimiento la sustancia del verbo, plasmar en la memoria la profundidad del momento, donde la ficción estampa su huella en el juego. Gracias. Bueno, algo que se ve mucho en este poema es que inconscientemente voy hablando también de esa memoria impulsiva e insurgente y de cómo la mente puede ejercer la transmutación. Hay un neurofisiólogo mexicano muy interesante que es Jacobo Greenberg, que estudió el campo eléctrico del cerebro, y al estudiarlo se dio cuenta realmente que la mente podía comunicarse con el campo cuántico, y el campo cuántico puede
moverse en virtud de la onda cerebral y la frecuencia del cerebro. A ese campo cuántico le llamó la latiz. Es una teoría científica, se llama la teoría sintérgica. Y básicamente explica eso, cómo nuestra mente interactúa con el campo cuántico, pudiendo crear realidades. Y Jacobo Greenberg estudia a los chamanes de México y estudió a una chamana llamada Paquita, que era capaz de hacer cirugías psíquicas, lo que significa que traspolando de alguna forma las enfermedades podía curarlas y materializando órganos. Si uno tenía un problema, no sé, de piedra en la vesícula, creaba una nueva vesícula. Parece fantasía lo que estoy diciendo, parece muy fantástico, pero el neurofisiólogo llegó a presenciar esas cirugías. Y básicamente lo que decía Paquita era que ella accedía justamente a una especie de campo cuántico donde sentía que otra persona vibraba en ella, vibraba Cuauhtémoc, un guerrero azteca, y a través de él se ejercían las sanaciones. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que realmente es la mente sobre la materia y que el hombre puede quebrar las leyes naturales si maneja su cerebro, ¿verdad? Si maneja su cerebro. Y por eso es que realmente nuestra cadena de ADN y el cerebro en sí estaban mucho más preparados antes. Obviamente hubo algo que generó un gran desfasaje o cortocircuito de todo eso y perdimos muchas habilidades. Pero antes se podía levitar, ¿verdad? La levitación, por ejemplo, es una superinteligencia y muchos místicos creen que, por ejemplo, levitando las piedras es que se pudo hacer una pirámide, por ejemplo, y tan perfectamente que no cabe un naipe en medio de ellas, ¿verdad? Y una pista la tenemos en la palabra levitas, que viene justamente de levitar, ¿verdad? De que eran gente que se preparaba para manejar ese tipo de inteligencia. Viajes astrales, bilocaciones, también ahí tenemos el ejemplo del conde Saint Germain, que fue visto en varios lugares a la vez y él tenía el don de la bilocación, y la CIA misma había contratado también los servicios de Indio Swan, se llama, es una persona que podía tener la capacidad de la memoria remota. O sea, él estando al kilómetro de distancia podía ver lo que hay en un lugar a kilómetros de distancia de ahí, ¿verdad? Vidas muy interesantes, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que realmente el poder del cerebro puede llegar a materializar. Todavía nuestro conocimiento de la física cuántica es ínfimo y la comunidad científica misma está dividida, ¿verdad? Porque muchos consideran estos saberes así como pseudo saberes, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que recuperar y ver por qué cada cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia misma nos enseña a dudar, ¿verdad? Nos enseña a dudar y nuestra propia inteligencia, acceso al conocimiento, nos enseña a cuestionar lo que nos enseñaron también. Bueno, y cuando yo voy entendiendo eso, también voy comprendiendo que realmente venían a mí esos mensajes y que los hombres tienen que saber el poder que tiene su mente. Y bueno, y empiezo a hacer mi poesía más mística, tiene más influencia de las ciencias esotéricas y también de las exotéricas. ¿Por qué? Porque empiezo a hablar del ADN, por ejemplo. Y bueno, cuando empiezo a escribir me vienen mensajes y Greco dice que muchas cosas de las que escribo se cumplen. Así que, Greco, explícale un poquito esa parte mientras voy buscando eso. Es realmente muy raro. A ver, 169. Sucede que, bueno, esto se imprimió otra vez, dice la fecha que fue terminado el libro, John Uribe.
primera edición, 24 de febrero de 2024. Estamos en 2025, sí, estamos en 2025. No, se pasó exactamente un año para que empiecen a verse en los cielos, ¿verdad? Todo tipo de luces, los ángeles, que parecían drones. O sea, sí, no hace mucho. Sí. Hace unos cuantos meses atrás estaba minado de drones, o sea, o luces, ¿verdad? Ovnis. OVNI, o sea, uno no puede saber qué es, pero tanto en los Estados Unidos como, o sea, partes del mundo, no sé cuántas partes, Australia, no sé si México, o sea, muchas partes del mundo, creo que se empezaron a ver estas luces en los cielos, ¿verdad? Acá mismo. Es una señal. ¿Ya? Es una señal. Son señales. Entonces, a ver, 169. No, 169 dice, Léeles a la baile, audiencia, ¿cómo? léeles a la audiencia un poquito y después para explicar. Claro, sobre todo al final, adivinación se llama, 169. Y adivinación, yo leo adivinación y me doy cuenta que en adivinación, en la palabra, está el ADN. ADN, adivinación. Está la palabra. Ella dice divinatio, dice en latín. Y en divinatio también está el ADN. Está el DNA. DNA. Divinatio. Claro. Dice, elongan sus telómeros, replicando un patrón universal. El núcleo estrumpe con fuerza. En la pleura vigoriza el cristal. Veo cilios sin flagelos. Intuitiva secuencia artificial. Telomerasas crisparse ante el rebelde pulso fractal. Hermético sigilo de la hebra. Adivinación en la red molecular. Entre millares de histonas que nutren el hambre celular. Histonas, que nutren el hambre celular. Consumado el fértil genoma, extiende su cartografía astral y en su miscelánea alquimia retorna a la luz del umbral. Oh divinatio, ¿cómo huir de la prisión dual? En el endeble cuerpo el fotón es monstruo letal. Oh divinatio, ya no hay miradas de deseo, sino ojos que vigilan. Ya no hay aves en el cielo, solo drones que espían. O sea, ¿cómo puedo haber escrito esto prácticamente un año antes de que veamos estos drones en el cielo? Entonces, es muy raro, che. Es como... la información de allá del cosmos y... Claro, porque vos le podés preguntar, yo a veces le pregunto o sea, después estuve analizando, dice, una parte dice, por ejemplo, algo así como telomerasas crisparse. Las telomerasas son las cosas del ADN, ¿verdad? Lo que hace que ahora se está trabajando sobre las telomerasas que tienen que alargarse, para sobrevivir. Para sobrevivir. Y para vivir más tiempo. Para vivir más tiempo. Sí. Entonces se está trabajando en las telomerasas ahora mismo para que podamos vivir más tiempo, digamos. Exactamente. Y después dice telomerasas crisparse, dice. Y yo me di cuenta que es CRISPR, se llama el laboratorio donde se hacen estos nombres. No, mira, eso sí que no es coincidencia. CRISPR, o sea, ¿y cómo puede, por qué utilizó esa palabra? Y son cosas muy raras, realmente. Es como que estamos acostumbrados a la rareza, ¿verdad? Lo que pasa es que esa memoria está en todo el universo, pero de repente encuentra un canal, es totalmente ¿verdad? inconsciente. El poeta es como yo siempre he visto al poeta como ¿cómo se llama? Una especie de oráculo. ¿Verdad? Un oráculo Sobre todo el poeta es realmente un oráculo porque todo el tiempo tiene esas abstracciones, de repente le llegan esos mensajes y después recién decodifica. Y de hecho, algo muy curioso justamente acá con Alberto, que es un gran compañero, es que naturalmente esa frecuencia tan poderosa se iba expandiendo, ¿verdad? Que en su libro mismo, que tenía básicamente más una temática neorromántica, empiezan a despertar temas místicos, ¿verdad? Y después ella empezó a escribir Piedra Roca y cosas así, ¿verdad?
que le alcanzó a él, es como que él liberó también esa información, ¿verdad? Porque todo es frecuencia y onda, Lo ¿verdad? liberó totalmente, porque los últimos poemas se refieren en este mismo momento al Gog y Magog. Algo que Porque el Magog, Gog y exacto. Magog fagocitante, y yo Fagocitante, escribo eso en sí. el prólogo, Sí, ¿verdad? está. Bueno, y en este momento el Gog y Magog no es otra cosa que la información, o sea, dice, creo que dice en el Corán, creo que en la Torá también, que moriremos por un gusano en la nuca, dice, o algo así. El gusano en la nuca es el gusano, el worm. En informática, un worm es un virus informático, o el gusano, ¿verdad? Sí. Y otro detalle también de Gog y Magog, ya que lo mencionaste, que los libros antiguos dicen que el Gog y Magog en realidad es la guerra de los pensamientos. O sea que esa guerra a lo mejor no es tanto así como lo entendemos desde una hecatombe belicosa, sino que es acá. Y sí, es un gran pensamiento, de hecho todos estamos en eso ahora, Sí. y es como que estamos, ¿cómo se dice? Transhumanizando, ¿verdad? Transhumanizado. Y eso tratan los cortes justamente. Sí. El hombre transhumanizándose, volviéndose máquina, o sea, estamos perdiendo nuestra Vos, identidad. ¿verdad? También, todo eso. Impresionante. El transhumanismo. Sí. Y nosotros mismos que somos un canal, a veces no entendemos, pero como va saliendo dentro de nosotros, lo ponemos en un papel y después justamente los lectores que pueden recepcionar y también conectar con esa memoria van entendiendo esos mensajes. Por eso es que la poesía es, o sea, es interpretada, o sea, cada quien interpreta de la manera que subjetivamente le conmueve. O sea, un poeta no te puede explicar, claro, no es decir, un poeta no puede explicar, o sea, yo puedo entender su poesía de una manera que Alberto no lo entendió, y Alberto entiende de una manera que yo no lo veo, o sea, según mis vivencias, o sea, me puede llevar a una percepción, a una sensación distinta a la que le llega a Alberto o a él o a vos, ¿verdad? A mí me parecieron muy eróticos. Pero sí, es que Ya no creo hay- que no hablas de eso, pero de tú, wow, dije, sí, erotismo, justamente acá hay mucho erotismo, le digo, un nos erótico. fuimos a la luna, no sé a dónde. Sí, no, es impresionante, es impresionante. Sí. Guarda mucho erotismo Un también. universo interpretativo. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero eso hace también la riqueza de todo ello. La riqueza, exactamente. Este es un libro magnífico, al igual que Neocortes Alberto, son libros, Una pero memoria contenida en impresionantes. el universo, ¿verdad? Bueno, pero volviendo al tema de adivinación, justamente ahí habla del fotón, por ejemplo. El fotón es otra vez una partícula elemental mucho más pequeña que el protón, el electrón y el neutrón, ¿verdad? Y el fotón sería como esa partícula que da vida otra vez a todas las cosas. Y verdad que también hay incluso partículas que son una obsesión en el mundo de la física, ¿verdad? Por eso con este máquina colisionadora de partículas lo que se pretende es llegar a la partícula de Higgs, que es como la partícula de Dios. Es como que a partir del fotón también todo lo que existe como tal puede existir, ¿verdad? Y bueno, por eso es un monstruo letal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también hay ciencia aquí, en este poemario hay mucho de ciencia y mucho de lo que puede ocurrir en el mismo cuerpo humano, ¿verdad? Y también hay de repente una fina línea de crítica a lo que puede estar pasando, ¿verdad? Con lo que nos sucedió en las pandemias, ¿verdad? Que con las vacunas y todo eso se habló mucho, hizo mucho aspaviento el tema del ADN y lo que iba a pasar con, con el mensajero, el ARN mensajero, por ejemplo, y que puede eso funcionando de modo automático, quizá predisponer a cosas que no entendemos, ¿verdad? Porque dentro de todo, acá estamos hablando de algo muy sutil que es la genética, ¿verdad? Sabemos que la genética es todavía tema tabú, hasta en la ciencia misma, porque no se puede experimentar con humanos, por ejemplo. Sin embargo, ha habido doctores que han podido ver que modificando el ADN podemos ser menos propensos a las enfermedades, por ejemplo.
Lo mismo que si se modifica una molécula de la sandía, puede ser más grande y florecer no solamente en verano, ¿verdad? O puede florecer en invierno. Porque ya se hace eso, ¿verdad? En la ingeniería genética. Bueno, pero todo esto yo había escrito mucho antes de toda esa perifernalia. Por eso es que Greco dice, bueno, hay algo de Boyans en tu poesía. Definitivamente las cosas que escribís después como que se van cumpliendo o van apareciendo. Y bueno, hasta yo misma me sorprendo porque quizás siento que soy un vehículo para que esa información ya vaya antes de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Tenemos 7 minutos seguidos, así que puedes leer Mujer Reptil, Sí, voy a leer. si Mujer querés. Reptil está en la página. Mujer Reptil está en la página 189. Para finalizar, Mujer Reptil, la emperatriz y de la evidencia. Y ahí, Correcto. Bueno. Bueno, qué bueno que mencionó Mujer Reptil porque justamente en este poema ya se ve 100% ese canal, ¿verdad? Del divinatio, como dice ahí, las lecturas místicas, ya abandonó muchísimo las emociones, la poesía confesional y los mensajes van en modo libre, ¿verdad? Van en modo libre tratando simplemente ya de comunicar ese ejercicio de canalización un poco de la memoria y del cristal. Bueno, y Mujer Reptil me recuerda una de las lecturas místicas que a veces tiene el tema de la serpiente. Dentro de ciertos fundamentalismos religiosos, la serpiente es vista como algo negativo, como si fuera la tentación que le dio el fruto prohibido a Eva, por ejemplo. Pero desde otras lecturas, la serpiente es realmente el conocimiento. Cuando Eva accede al conocimiento, entonces conoce el árbol del bien y del mal. Entonces conoce la polaridad, conoce de lo bueno, de la alta vibración, pero también de la baja vibración de la energía. O sea, su mente ya está fragmentada. Pero conocer del conocimiento, o sea, absorber del conocimiento también implica la praxis, ¿verdad? Y las mujeres son más espirituales que el hombre, hay que decirlo, que las mujeres, de hecho, no hemos perdido del todo nuestras superinteligencias. Tenemos el sexto sentido, que es la intuición, por ejemplo. ¿Cómo se ve eso? Si tu madre te dice, lleva a mi hijo tu abrigo porque va a ser frío, es porque la madre puede ver a futuro lo que va a ocurrir, ¿verdad? Quiere decir que el sexto sentido... Cuando viene necesito que leas. Eh, 5 minutos. Correcto. Entonces, cuando viene esa intuición, quiere decir que tenemos esa inteligencia en nuestra proyección. Bueno, y Mujer Reptil es eso, es una poesía que habla de la mujer y su sabiduría. Y con esto ya cierro para no extenderme tanto y gracias Greco por mostrarme un poquito el tiempo. Bueno, Mujer Reptil. Mujer reptil que migra 9 veces su piel, que busca el néctar magnético de la tierra, huyendo del oscuro para reconocer en ella la luz sagrada y volver al centro en su movimiento parabólico. Mujer medusa en su movimiento parabólico. Mujer medusa de húmeda textura que corrompe el fuego originario, descifrando el lenguaje de las plantas y ovulando en su poder meditativo la energía de 12 hijos errantes. Hay en ella una nítida luna llena, hay en ella un ojo psicodélico y sombrío que todo lo mira y lo hiere con su feromona camaleónica. Ella está allí, mostrando su vientre y su cascabel, todo a su paso,
es una palabra profética, es un suspiro en el toroide, donde se bilocan sus formas, y el instinto es la ráfaga inmortal que preserva su libertad. Muy bien. Bravo, Lina. Muchísimas gracias por compartir poesía y gracias por invitarme. Espero que realmente este libro llegue a esas grandes conciencias que son ustedes, porque es la única razón por la que existe, para que ustedes la recojan y hallen en ella realmente ese brillo del cristal. Gracias. Daily, antes de terminar, si puedes explicar por la tapa el simbolismo que encierra, así brevemente, ¿verdad? Claro que sí, cómo no. Lo primero que hay que ver en la tapa es que es una estructura piramidal. Las pirámides son muy importantes porque nos recuerdan una simbología divina que es el Merkaba. El Merkaba significa que el mundo de arriba es lo mismo que el mundo de abajo. Es un poco, sí, es un poco también el simbolismo del Maguen David, que en realidad todo el mundo le dice estrella de David, pero esta geometría divina representa el Merkaba. Y el Merkaba es el vehículo mental. Cómo uno accede a la memoria y cómo uno se proyecta en las otras dimensiones del universo a través de la mente, del viaje de la mente. Entonces las pirámides eran grandes templos que pretendían emular el Merkaba y por sus características piezoeléctricas entonces hacían que el iniciado pueda tener más energía y ver otras dimensiones. Por eso lo que está dentro de la pirámide lo cuentan la gente de Egipto que no se pudre. Una manzana, por ejemplo, no se pudre porque hay energía. Y Nostradamus, el gran profeta, ¿verdad?, meditaba dentro de un Merkaba y también dentro de una geometría en forma de huevo, porque el huevo también tiene el mismo efecto. Por eso es que un pequeño feto en el útero va creciendo en vez de que se extingue, ¿verdad? Porque la energía es en vórtice. Bueno, ese es el primer simbolismo de la tapa, que es la estructura piramidal. Y ahí vemos justamente la rosa que representa lo femenino, las lunaciones, ¿verdad? La frecuencia. La rosa también no solo femenino, la rosa es la rosa. Claro, la rosa, Metatron, la sí. rosa es la rosa. La No rosa de una Metatron también, sí, se refiere también a las geometrías divinas y también se refiere a las almas canalizadoras de esa luz, ¿verdad? Las almas Israel, en realidad, Israel viene de Isis y de Ra, y representan esas almas cristal que pueden traer esa información y ayudar a los otros a despertar. Entonces representan eso, las almas Israel. Bueno, como ven, todo el poemario es el cosmos mismo, las estrellas en diferentes constelares. El color violeta representa el color, los rosas y violetas son los colores de más frecuencia, de rango de hercios. Por lo tanto, hay muchísima representación también de la psicología del color y de la vibración que tiene el color en sí. El tintero es la palabra, la tinta, cómo se hace material el pensamiento a través de la escritura. Claro, el ADN, o sea, ¿cómo te voy a decir? Un principio era verbum, o sea, desde el principio fuimos palabra. La palabra es lo que sobrevive al ser. Sí, total. Yo le Claro, debo nosotros nos vamos acá, desaparecemos, nos extinguimos, la palabra continúa. Le debo esta magnífica tapa justamente a Greco, que la diseñó desde cero con su propia canalización leyendo el libro. Él leyó el libro enteramente y pudo canalizar que esta era la tapa. Y de hecho atrás está una mujer desnuda, ¿ven? De luz totalmente fundida al universo, ¿verdad? Y tiene una figura incandescente, no es de carne y hueso, sino que
es realmente de una estructura de luz. Hidroxiapatita y todo eso. Sí, ella está vibrando en la luz del universo como si fuera una más en el universo. Y los mitos lo demuestran, ¿verdad? Que uno lee la Metamorfosis o Ovidio y se da cuenta que muchos seres convirtieron en estrellas. Y nosotros, nuestro mayor elemento es el carbono y el agua. Quiere decir que somos de las estrellas. Somos universo enteramente. La fuente tipográfica, el ADN, todo. Sí, y la fuente tipográfica es muy importante ADN porque quebrado. es una tipografía totalmente original que expresa el ADN. Entender los misterios del ADN y de nuestra cristalización es probablemente nuestra gran misión como seres humanos, recuperar nuestro pasado para entender nuestro futuro. Entonces, por eso creo que es un libro muy especial, un libro realmente que pretende ser mucho más que la consagración de una alta estética, sino que realmente hay un mensaje que pretende un poco movernos a la conciencia. Excelente. Gracias, Greco, también por la tapa. Realmente cobró vida este libro. Y Muchísimas siempre gracias. siempre nos toca muy personalmente a cada uno. Y salimos más ricos, más nutridos después de haber vivido esta experiencia. Un agradecimiento inmenso que sentimos y siempre le damos un pequeño certificado de recordación